Hola, hoy vuelve Ichi, está aquí Ichi, ha vuelto al programa, está ya bien, y nadie más, estamos los dos mano a mano. Hablaremos de Set de Mal, de Orson Welles, de Charlton Heston, de Marlene Dietrich y México, Emilia Pérez. Está México a tope. México mágico. Está la gente de fuera de México retratando a México a tope. Mejor, ¿no?, que los propios mexicanos. Ay, según algunos, no según nosotros. La directora de la 4ª temporada de True Detective. Eso es. Hola Lander, ¿cómo estás? Hola, ya estoy aquí de vuelta. Bien, te echamos mucho recuperada. de menos, fue un poco despropósito la semana pasada. No es verdad. Yo he escuchado y muy a gusto, la verdad. Bueno. De vez en cuando está guay de oírlo de fuera. De vez en cuando ese programa. Bueno, la lupa. Toca la lupa. La lupa. Bueno, he de decir que hoy, por primera vez en mi vida, me he comprado un Red Bull. Es verdad, está ya descorchado, ¿no? Está descorchado ya. Y ya he bebido un cacho. Bueno, pues porque como venía con la energía un poco bajita. ¿Notando ya? Puede ser. Tengo el corazón ya. Me ha salido un ala de las dos que salen, ¿no? No, que venía un poco bajita porque he estado con alguna gripe de estas chungas. Ya, tía. Ha sido largo. Y ya salgo a la calle, pero he pensado por el bien de los oyentes hacer este sacrificio para tener un poco más de energía. Muy bien. Se te oye bien, ¿eh? Se te oye enérgica. Vale. Tu voz bien. Bien. ¿Has tenido la voz mal estos días también? No tanto, Era o sea, la garganta general. no me ha pegado tanto. Era más una cosa de cabeza, moco, Ya, sinusitis, fuerte, fiebre. Ya. La lupa. Vamos a ver qué ha pasado con la lupa, porque la semana pasada, no, la última vez que vine, estábamos diciendo que la lupa es un desastre. Sí. Lo sigo pensando, pero sí que esta vez se me ha invadido más de tema películas. Vale. Que venimos a hablar hoy, ¿no? Claro, además estamos en época de premios. Eso es, como que si los Goya, que si los Oscar. Claro, es que los Goya... Tenemos que haber hablado de esto, ¿no? Porque fueron ayer... Ah, claro. La gran triunfadora, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué tal? Es una película buena. Muy ¿no? buena. Yo no la he visto. Yo pero... ¿Tú sí? No lo sé. Ya. Igual un cacho. Bueno. Sí, no sé. Sí. Vamos a decir Está que sí. bien. Tú no, yo sí. Sí. Me gustó. Bueno. A mucha gente. Siendo esto un programa de cine, está bien que hablemos de los Goya, ¿no? Aunque sea grandes pinceladas. Sí. Pero aparte de todos estos premios, tenemos, por un lado, toda la polémica que hemos ido bordeando estas semanas por no sacar el tema. Bueno, hemos ido esperando. Cuando hemos coincidido, yo todavía no había visto la peli. Es verdad. Entonces ahora ya sí. Hablamos de Emilia Pérez. Creo que ha llegado el momento de hablar de esto. Sí, todo el mundo se pregunta, ¿pero qué opina lo que el viento se dejó sobre Emilia Pérez? Mira que hace un mes ya dijimos, no vamos a hablar de eso porque ya está todo dicho. Pues fíjate. Y no paran de salir cosas, ¿no? Sí. Es como que va subiendo. Es como la propia peli que dices, esto no puede ir a peor. Pues sí, puede ir a peor. ¿Habíamos dicho hasta ahora que no nos había gustado o se ha revelado aquí? No hemos sacado el tema, yo creo. Pues no nos ha gustado. No, somos del team de no entender. A ver, es el team más fácil de estar ahora, ¿no? Ahora ya. Ahora ve quién es el guapo que está a favor de Emilia Pérez. Es más complicado. Pero bueno, aún así, lo que mencionábamos, gente que dice que es una obra maestra. O sea, a mí me sorprende que es verdad, yo coincido con que no es muy difícil que te pille entre medio, ¿no? Esto que se dice de no te deja indiferente, pues es verdad. No es una peli que veas y digas, bueno, pues... Claro. O sea,
o no soportas el estilo, cómo lo aborda o cómo trata ciertos temas, o entiendo que pienses que es muy atrevida y que merece la pena. Ya, pero justo por estas cosas, yo cuando la vi, no sabía nada de todo el revuelo más de internet, voy a decir. Sabía que era controversial, sobre todo a nivel gusto, ¿no? Como a gente que le gustaba mucho, gente que no le había gustado nada. Sí. No sabía que pues había sido polémica, más allá. Y entonces la vi con ganas de que me gustara, como pensaba, pues seguramente igual es demasiado rara. Tenía ganas como de que me gustara y entender por qué le estaban dando tantos premios y tanto bombo, más desde la academia, ¿no? Y desde, pues por ejemplo, Cannes. Cannes, sí. Pero la verdad es que no lo entendí, y desde el principio me sacó muchísimo todo el tema de cómo está retratado México y las actuaciones, y entonces no le pude dar la vuelta a eso, y efectivamente después vi que estaba la gente indignada con pues cómo se han retratado el país, todos los estereotipos y bueno, todo lo que ya se ha hablado 1000 veces, ¿no? Sí. Que lo que dices se ha ido escalando mucho porque, bueno, yo creo que a raíz de la indignación de cómo se ha tratado todo esto, entiendo que también ha habido luego una campaña de caza a todo lo que pudiera ser perjudicial. Ya. Le han sacado cosas a la actriz, a Carla Sofía Gascón. Se ha defendido muy pobremente. Muy mal. Entonces ha ido todo en detrimento de la peli. No solo pobre, sino que para mí lo ha empeorado muchísimo. Sí. Y lo último que sabemos, a fecha de hoy que estamos grabando, que de aquí a que se emita, pues igual pasa algo nuevo, es que le quitaron la nominación. ¿La han quitado ya, oficialmente? Quitaron la nominación al Oscar a Mejor Actriz. Y bueno, pues es la primera vez que se hace esto. O sea que, pues veremos. Porque ahí también hubo un tema de que se metió con una actriz nominada brasileña. Como normas de la propia academia no puedes estar nominado si has hecho esto, ¿no? Correcto. Y además es que me parecía buen día para sacar este tema, porque justo vamos a hablar de una película en la que también hay actores no mexicanos haciendo de mexicanos, y bueno, también hay una representación de México rodada en otro país, ¿no? Etcétera. Y aún así, siendo una película del 58, vamos a hablar de Set de Mal. Creo que, aunque hay cosas que creo que están mal, en general me ha parecido que bastante mejor que en Emilia Pérez, por ejemplo, que es muy posterior, ¿no? O sea, quiero decir mal, como por ejemplo Charlton Heston, que hace de mexicano, se pinta la cara, pues esto está muy mal. Hay un poco de... Pero todo el tema del idioma y así lo llevan mucho mejor a nivel de punto guión de vista y lo que hay todo. que contar, sí, total. Total. Sí, pues de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Yo antes igual también quería dar una nota positiva. Vi The Brutalist, que me gustó mucho, y me está gustando mucho que hablamos de pelis. Es que es algo que me pasa y que es tontería y es una obviedad, que vas al cine y dices, qué guay está ir al cine, no sé por qué no voy más. Y que es algo que es hasta indignante, que dices, joder, si los cierran nos vamos a poner tristes, y cómo puede ser. Pues claro, hay que ir al cine. ¿Te refieres a cines como El Cinecito? También, lo primero. ¿Y qué pasó el otro día en el Cinecito? Lo que el viento se dejó, porque el viento se lleva muchas cosas. Y si el viento sopla fuerte, más. Pero lo que el viento no se llevó, lo que el viento se dejó, es este increíble programa sobre cine.
Ongi etorri a Lo que el viento se dejó, el programa sobre cine en la radio en el que hablamos de la última peli que hemos visto en el Cinecito de Sama, donde tenemos proyecciones todos los domingos a las 7 en versión original en Gasteiz, en el edificio UNED, en la calle Pedro de Asúa número 2, tercera planta. Puedes ver cómo llegar paso a paso en nuestro Instagram en Sama Gasteiz, en las stories destacadas, y además puedes enterarte del resto de cosas que hacemos desde la asociación. Gracias por escucharnos en Alavedi Ratia cada domingo o en su reposición de los jueves, y también en iVoox o Spotify cuando quieras, a la carta. ¿Y qué pasó el otro día en el cinecito? Pues que vimos Set de Mal, Touch of Evil, de Orson Welles, peli de 1958, como decías antes. De policía de narcóticos llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en el que explota una bomba. Inmediatamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración de Quinlan, el jefe de la policía local, muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos. Una lucha feroz se desata entre los dos hombres, pues cada uno de ellos tiene pruebas contra el otro. Una sinopsis al uso. No comparto del todo, porque la última frase esa es verdad que lleva un poco a equívoco, ¿no? Cada uno de ellos tiene pruebas contra el otro. Bueno. Ya. Hay un momento de la película en la que empieza a ir uno contra el otro, pero bueno, sí, es verdad que van como a incriminarse, ¿no? Sí. Son dos formas de ver la investigación, la vida, la frontera. Está chulo que lleva esa comparativa a todo, ¿no? A todos los niveles. Y sí, es un... ¿Te ha gustado? Sí, me gustó mucho. Yo la había visto y recordaba mucho la primera escena porque esa secuencia en todas las escuelas se estudia, lo ves aún sin querer y es muy buena. Pero el resto recordaba como que lo mejor es el principio y luego... De hecho, el final me sonaba como que hasta mal. Y me gustó un montón el final y toda la peli. El final es potente. Me pareció súper chula, sí. A mí me gustó mucho como peli de abrir este ciclo que este mes estamos con Fronteras. Sí. Y está guay que desde la primera escena, que es esta que comentas tú, la famosísimo plano secuencia que para la época, recordamos que estamos en el 58, pues con bastante complejidad, ¿no? Total. Y por eso supongo que también ha sido tan recordado y se estudia tanto, ¿no? Sí. Y que en este plano justo es un cruce de fronterizo. Entonces es como muy una bienvenida a la temática, pero de una forma como
muy física y literal. No solo aparece la frontera, sino que la propia cámara la atraviesa. Sí. Y bueno, en otra época que también ves como otra forma de hacer las cosas. Total. Y entonces ya pues un poco en todo el contexto de este mes, del cinecito, etcétera, me parecía que arropaba muy bien o daba muy bien la bienvenida. Y luego toda la peli también es como súper importante el tema de estar en un lado o en el otro, y pues un recurso que también ha sido habitual en otras series más modernas, ¿no? Como cuando hay un crimen justo en una zona fronteriza, ¿a quién se encarga? ¿Qué cuerpo policial tiene que investigarlo? Y luego las idas y venidas de un sitio al otro, el contraste, el estar como en un espacio físico tan parecido pero tan diferente por la forma de interactuar con él, ¿no? En uno y en el otro. Sí. Y luego, bueno, que la propia película, pues sí, es un peliculón de Orson Welles, la verdad. Eso es, Orson Welles, que no lo teníamos desde Ciudadano Kane. Exacto. Hoy, de hecho, venía convencida de que ya habíamos hablado de Orson Welles en el programa. Y haciendo repaso, pues nos hemos dado cuenta de que no, porque creo que todavía no teníamos el programa cuando proyectamos Ciudadano Kane, ¿no? Puede ser. Y entonces, pues no he venido tan estudiada, pero también porque es un personaje que no necesita que no necesita presentación. Siguiente punto. Lo que iba a decir es que es de esos personajes como que han sido tan populares, tan carismáticos, que hay muchísima información y abruma un poco, ¿no? Hay otros que enseguida te hacen un resumen, pues mira, nació aquí, se crió no sé cómo, y luego... Entonces hay como... Podríamos contar muchas cosas sobre Orson Welles, porque se ve que tuvo una vida movidita además. Sí. Pero bueno, hoy como es el primer día, pues hagamos un poco de resumen canónico. Uh-huh. Y Orson Welles nació en 1915 en Wisconsin y muere en Los Ángeles, como muchos que acabaron en Hollywood, en 1985. Vale. Por cierto, dato curioso, sus cenizas están repartidas en Ronda, España. ¡Anda! Porque él era un gran fan. ¡Ostras! De la cultura española y pidió que se echaran ahí porque decía que era su lugar favorito de la tierra. Joder. Que también venía mucho aquí a rodar, de fiesta y tal. Pues Orson Welles, por lo visto, su madre era una sufragista y activista política. Uh-huh. Y su padre pues era un ricachón que tenía unas fábricas y no sé qué. Yeah. Y bueno, que por lo visto quería decir que desde muy pequeño también le inculcaron el arte. Entiendo que era pues una familia de clase alta. Claro. Y pues tuvo facilidades desde pequeñito para desarrollar pues intereses artísticos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y desde muy pequeño pues ya empieza a hacer un poco de todo. Él ha hecho teatro, radio, cine, ha actuado, ha hecho un poco de todo, y su primer gran éxito fue a los 23 años, que hizo una radionovela llamada La Guerra de los Mundos, que tuvo como mucho impacto, causó sensación socialmente porque por lo visto la gente se creyó que era un programa real en el que estaban una invasión, ¿no? Eso alienígena. Narrando que había habido una invasión alienígena y bueno, fue ahí como un fenómeno viral de la época. Yeah. Entonces, a raíz de esto, le hacen un contrato en la RKO, ¿cómo se dice? Sí. Una productora RKO. De estas tochas. Sí. RKO. Se llama. Vale. Sí, supongo. Entonces le hacen un contrato para que haga 3 pelis con total y absoluta libertad. Y es ahí donde rueda la archiconocida Ciudadano Kane, que fue en realidad su primera película. Qué locura, ¿eh?
Es que se dice pronto y se da por hecho y el hecho de que haya estado tanto tiempo en la mejor película de la historia te hace un poco ya verlo como con cierta pereza, pero es que se nos olvida. Es una locura que eso sea su ópera prima con 26 años, una cosa así, y sea una obra maestra. Sí, él mismo, ya hemos dicho en alguna ocasión que es un poco hater de su propia película. Él decía que no entendía por qué esa estima cuando ni a él mismo le parecía su mejor película, pero en realidad pues es un peliculón, y hacer cascarte eso a esa edad y sin dominar tanto la cinematografía, pues en realidad decía que el haber tenido los ojos tan frescos le había hecho como inventarse un poco sus propias normas y su propio lenguaje, y a lo mejor también eso fue lo que la convirtió en una peli tan moderna para la época, tan fresca, ¿no? Y luego, por ejemplo, de esas 3 pelis, las otras 2 no, hubo una que no se acabó y la otra tengo dudas porque en algún sitio he visto que tampoco se había estrenado y en otros sí, entonces no quiero dar ningún dato erróneo. Y bueno, luego pues una carrera larguísima. Sí que tuvo una época que como lo tachaban de comunista, se fue a Europa y aquí pues se dedicó también a hacer otro tipo de cine. También hizo mucho documental. Le gustaba ir por los pueblos también a retratar cómo vivía la gente, ¿no? Tiene uno de aquí, de hecho, muy chulo. Vamos a buscar, mientras vamos hablando, voy a buscar el título, pero es bastante, es curioso. Y entonces llevaba 10 años sin rodar en Hollywood. Su última película creo que había sido... ¿cómo se llama? La Dama de Shanghái, ¿no? Ajá, sí. Y entonces le ofrecen dirigir Set de Mal, que era un proyecto que ya estaba en marcha, ya está fichado Charlton Heston, de hecho, y fue él el que dijo, esto lo va a dirigir Orson Welles, ¿verdad? Y, bueno, pues no es mala idea, vamos a llamarle a ver en qué anda. Y para allá que fue. Muy bien. Que fue en la peli anterior hablábamos, ¿no? En Ed Wood se veía como hay un momento en el que se juntan Ed Wood y Orson Welles, ¿no? Sí, y ahí es Orson Welles el que dice como me han metido en una peli que quieren que haga de mexicano Charlton Heston, ¿no? Sí. Que era gracioso, y esa es una escena bastante clave en Ed Wood que comentábamos en el programa anterior, y es bonito que hayamos hecho este vínculo, ¿no? De una peli a otra. Sí, está guay. Es como lo que pasó después, ¿no? Sí. Se llama The Land of the Basque. Está en YouTube íntegro, yo creo. Y luego también tiene otro en El País de Don Quijote. O sea, sí, lo que dices tú, que se dedicó un poco a viajar y a... Pues lo que hizo luego Imanol Arias comiendo de tapas por España o esto, pues... Pero ya la había hecho. Sí. Y luego, pues, por lo que parece, pues un fiestero. Le gustaba mucho el romance con las mujeres. He visto que no sé cuántas veces se casó 3 veces, pero tenía otras novias oficiales simultáneamente de estos matrimonios. Ya. Así que... Bueno, pues empieza el muchacho. Sí. Y bueno, si te parece, hablamos ya de la peli que nos ocupa hoy. Set de Mal, Touch of Evil, que antes comentábamos que era una peli, has mencionado su etapa en Europa, y esta era la primera película que hacía después de volver de Europa, ¿no? De 10 años de parón en Hollywood, era su vuelta. Eso es. Y también por eso... En Hollywood lo tenían un poco con pinzas, ¿no? No querían que la liara mucho. Sí, yo creo que siempre había tenido un poco esos roces con los productores y con el tema Hollywood. O sea, me da la sensación de que fue siempre un poco rebelde de... Oye, dejadme hacer a mi manera. Si tan genio me creéis, pues deja de cortarme el metraje, ¿no? Ya. Y decisiones que irán más allá del metraje, supongo. De hecho, en la copia que vimos, al menos, aparece al principio una nota, ¿no? En la que dice que Orson Welles dejó por escrito una carta muy larga pidiendo, por favor, que no se mutilara y no se tocara demasiado la cinta. Cosa que luego creo que sí se hizo.
y que en parte se nota, ¿no? También comentábamos antes de grabar como que, bueno, hay ciertas partes en las que sí hay cosas como cabos sueltos o cosas que veías que había algo raro en edición. Sí, hubo varias idas y venidas que no conozco mucho la historia, pero sabemos que hubo varias copias, o sea, la que vimos en teoría es una más fiel a lo que quería él. Se estrenó otra y luego, no sé, hay como 3 versiones distintas y en esas idas y venidas pues hay algunos huecos extraños, ¿no? Sí. Estaba leyendo ahora en el libro gordo del cine negro. Sí, este es muy bueno. Sí, que la destacan como una de las mejores de las 50 mejores películas de cine negro, y decían justo esto, que la Universal, al ver el copión, que entiendo que es como la copia maestra o los brutos, impidieron que Wells realizara el montaje final, y que rodaron escenas nuevas y ordenaron que la cinta se montara según les convino. Pero bueno, como que a pesar de eso se veía todavía que era una cinta de Wells, y luego tuvo mucha repercusión y mucha aceptación en torno, o sea, en el entorno francés, pues con los directores ya aquí bastante conocidos, Truffaut y Godard, por ejemplo, les gustó mucho a todo el entorno de Cahiers du Cinéma y toda esta escuela, ¿no?, de nuevos críticos y cineastas que les gustaba tanto el Hollywood de esa época, de Wells, de Hitchcock. Sí, yo creo que aún así asentó varias cosas, ¿no? Varias bases. También estaba viendo, por ejemplo, que tenía... Yo no lo veo tanto, o sea, quiero decir, ahora mismo no tengo la capacidad de verlo, pero estaba viendo que en teoría tiene como similitudes o cosas que después Psicosis aplicó. Yo lo vi mucho en la peli. ¿Tú de lo hecho, veías? Mucho, y tenía la duda y lo he mirado hoy. A ver qué peli fue antes. Posterior Psicosis. Claro, después es Psicosis. Sí. Pero toda la... Bueno, ya desde que ves a Janet Leigh, ya como que la asocias... bueno, claro, la mujer que sale en el coche al principio es... ¿no? No, es la mujer de la señora Vargas, es Janet Leigh. Sí. Yo pensaba que era la que explotaba en el coche. No, es la mujer de Heston. Que claro, es que va al motel. Ya, es verdad. Es que tiene toda un... El motel, sí. El motel, el tipo raro de la recepción. ¿No? Hay alguna escena en la que ella está después de duchar, se está secando el pelo. Yo estaba todo el rato pensando de qué pájaro el Wells, que hace ahí una referencia tal. Y no, resulta que es Hitchcock. ¿Qué pájaro el Hitchcock? Sí. Yo lo pensé bastante y ya la estaba viendo desde ese punto de vista. Y luego el personaje que me gustó bastante, sí es verdad que es extraño porque es un personaje que tiene fuerza y sin embargo se queda aislado en la mayor parte de la peli, como mujer en el motel abandonada, ¿no? Como más un recurso de guión de vamos a llegar a Vargas a través de su mujer y a implicarle Sí, pero luego en metraje sí que tiene mucha presencia, ¿no? Tiene presencia, tiene carácter, o sea, además en las primeras escenas le llevan a donde el cabecilla del cártel local y le planta cara, ¿no? Y es como contestona y a la vez graciosa y no sé. Sí, es que también hay que decir que pasan muchas cosas en esta peli. Sí. A mí me pareció divertidísima de ver porque es como todo el rato estímulos y situaciones, pues eso, el contexto de la época, es como viajar en el tiempo, de repente pasan un montón de cosas. Total. Y entonces eso, pues normal que se quede un poco en el aire porque es que hay como muchos personajes, muchas tramas. Sí. Y iba a decir que se me ha ido. Vaya. A ver, podemos hablar de la frontera. Es que toda la escena del principio, que antes hemos mencionado un poco, que no sé si hemos llegado a decir que es un plano secuencia todo, que también es... Sí, la del inicio. Es interesante eso. Y cómo cambia... Porque al principio te puede parecer que es una peli hasta la explosión. Es verdad que tú ya como espectador sabes que hay una bomba, pero la ciudad es como muy alegre y después de la explosión se vacía todo, ¿no? Toda la frontera. Sí. No hay nadie, empieza a haber como planos aberrantes y gente corriendo y viento y tal, y cambia mucho el tono ya que se va a mantener en la peli. Sí, es verdad. Ya sé lo que iba a decir, que aparte de Psicosis...
Sí. ¿No te venían como también, a mí era algo que me pasaba antes de volver a verla, como conexión con el tercer hombre? Sí, no dime tú en qué y te digo si sí. No, o sea, a mí siempre me ha pasado que son dos pelis que en mi mente confundo. Vale. También por el personaje que hace Orson Welles, supongo, pero hay como una cosa con cómo retrata la ciudad, pues el tipo de planos y así, o sea, el tercer hombre sí que es una película que mucha gente piensa que es de Orson Welles, igual también por el estilo que utiliza, entonces es como, no sé, me recuerda en versión México. Ya. Pero la persecución del final, los puentes, el uso del blanco y negro, no sé. Sí, incluso el personaje de Welles es parecido en las dos. Sí, el propio personaje. Tiene como cierto cinismo en los dos. No recuerdo ahora muy bien el tercer hombre, pero tiene como esa sensación de alguien que se cree superior o que tiene la verdad por encima de los demás, ¿no? O que incluso sabiendo que está haciendo algo mal lo lleva a cabo porque cree que es que aquí es un poco lo que pasa, y en la otra creo recordar que también, porque era un tema de las vacunas, que sabía que estaban manipulando. Bueno, y aquí también es justo un poco eso, que él, pese a ser poli, mete mano en todos los casos y los truca y mete evidencias falsas y demás, para condenar y para llegar a porque, claro, en el caso de esta explosión, al final se ve que tenía razón el policía, ¿no? Sí. Que es además una trama interesante de un poli corrupto, que normalmente suelen ser muy moralistas estas tramas de el poli es corrupto, qué malo y no tenía razón y ha hecho trampa, ¿no? Pero aquí es como, ha hecho trampa, pero tenía razón incluso. Hacía trampa porque en teoría para él estaba haciendo justicia, claro. ¿No? O sea, él estaba tan seguro de estas corazonadas teorías, sus corazonadas, que estaba por encima de eso y entonces trucaba para acelerar un poquito el proceso. Asegurarse de que era así. Sí. O eso es lo que él creía, claro. Nos dejan el resultado de este caso en concreto, pero tú tienes que interpretar si con el resto también ha sido así o era mera coincidencia, ¿no? Claro, y que no deja de ser una mala praxis y eso también. Una guarrada, ¿no? Pero sí. Y de hecho, la escena me parece muy, muy interesante también, toda esa secuencia en la que ves cómo incriminan a Sánchez, se llama, ¿no? El chico que resulta que sí había asesinado a este hombre, cuando ponen los cartuchos de dinamita en la caja en su casa, ¿no? Que es una escena, es muy chulo porque tú ves desde el principio cómo va el señor Vargas al baño, tira la caja, que es algo raro, algo te esperas que pase porque es un plano extraño en el que tira una caja sin ninguna importancia, ¿no? Y luego están ahí. Yo lo vi como de estas cosas que no procesas 100%, o sea, lo ves un poco pasa desapercibido y luego cuando vuelven a hablar de eso es como, ay, es verdad, había una caja y no estaba atenta del todo, me pasó esto. Es una secuencia interesante, no solo por eso, sino también cómo está tratado el tiempo. Yo creo hay un momento en el que sale de la casa tiene un ambiente muy cargado, está lleno de polis, muy de gente, en idiomas distintos, y él sale un momento a llamar, sale de la casa y luego vuelve todo como en tiempo real. Y creo que eso te da toda la peli en general creo que tiene como una verosimilitud, o no sé, notas hasta el sudor ese de Orson Welles, ¿no? Es como todo bastante opresor. Él es un personaje muy asqueroso. Mucho. Sí. Un torrente, decían en un programa que he visto. Se torrentizó. Orson Welles se torrentizó por el bien del personaje. Sí, un poco sí. Y luego está el personaje de Marlene Dietrich también, que es María Félix, según yo. Pero ¿conoces Ana a María Simón, también decíamos. Sí, ese personaje decías antes que se había quedado también un poco ahí corto. Se comentó a la salida del Cinecito que igual era uno de los de los damnificados en este tema de luchas de quién hace el corte final y demás, porque si bien parece que es un personaje muy clave, no vemos mucho de ella.
Y tampoco parece que eso responda como a un misterio que quieran darle, ¿no? Porque... No, parece más como una cosa casi sensorial o como para adornar en el buen sentido, ¿no? Como para darle como más profundidad de contexto. Sí. Como, no, o sea, iba a decir decorado, pero no, eso, no en el sentido malo, sino como dándole eso, pues un poco de profundidad a través de el personaje y el sonido, que el personaje convive con una pianola que está ahí todo el rato en marcha. Sí. Entonces, no sé si es por la pianola, pero me da la sensación de que es más como una cosa de casi estética. Sí, total. Es que llama mucho la atención porque ella se lleva al final de la peli también. Ella aparece en el lugar del crimen sin motivo aparente además justo como para despedir la peli, ¿no? Dice adiós, de hecho. Es lo último que como si fuera la presentadora casi de la peli, que corta en la peli ¿no? Sí. Y estos presentadores que te introducían en una peli. Bueno, pues hemos visto cómo la moraleja es total. Así, pero con una vidente era, ¿no? Sí. Que tiene un momento muy gracioso también cuando él llega a su casa y le dice que le eche las cartas o a ver si le va a echar las cartas y dice como estoy haciendo las facturas. Sí. A ver, estoy aquí Déjame que estoy haciendo unas lentejas y unas facturas, ¿no? Total. Y el otro que no, que insiste ahí. Bueno, ¿y cómo ves el tema que antes hemos abierto un poco? El blackface, un poco. Blackface, eso, pues como en general representa México, o sea, no solo las cosas buenas, sino, o sea, cosas malas, sino si destacarías alguna cosa buena de cómo retrata estos dos países. Total, a ver, es un poco lo que hablábamos al principio, que cada uno personifica a un lado de la frontera. Uno es mayor, el otro es joven, dos formas de hacer de la policía en este caso, ¿no? Uno es corrupto, el otro es muy recto. Y que todo eso, que el bien, entre comillas, lo personifique México en una cinta hollywoodiense del año, hemos dicho 58, 58, perdón. Con una pareja interracial, con... No sé, o sea, sí me parece bastante... Y además Orson Welles es el que se lleva la idea de personaje desagradable y todas las frases que dice como en burla de... Porque hay momentos que ese personaje es bastante o muy racista, ¿no? En un momento que dice, bueno, volvamos a la civilización, un montón de cosas así que yo entiendo que lo dice el personaje, que la película comulga con lo contrario más bien, ¿no? Como que hace crítica de eso y que está defendiendo... Luego es verdad que hay cosas como, pues eso, que maquillen a... Bueno, que el propio Charlton Heston sea el mexicano, claro, ¿no? Ya es un tema. Sí, eso son cosas también, yo creo que pues probablemente dependían más de las productoras y los rollos de la industria, pero en general la mirada sí que yo creo que se nota que es de una persona que ha convivido con Latinoamérica o en países latinoamericanos o gente... O sea, me parece que está bastante bien el equilibrio. Lo que tú dices, le mete bastante más caña a Estados Unidos, sin hacerlo como tampoco supermercado, esto es bien, esto es mal. No. Pero bueno, mete cañita por ahí. Sí. Y bueno, pues algunas cosas cuestionables, pero en sí, general hombre, me claro, pareció luego, bastante bien. Sí, luego es verdad que la parte mexicana también la trata como tal, ¿no? Pues hay un cártel, toda la gente que se ve en México es de ese cártel, además. Y son torpes. Bueno, sí, eso es verdad que también aparece, sí. Sí, hay un poco de esto, pero bueno, luego en Estados Unidos también salen personajes torponcios. Sí. ¿no? Sí, de hecho, es bastante interesante cómo intentan proteger a Quinlan una vez que saben y tienen pruebas de que está amañando todos los casos, ¿no? Que salen un montón de polis de esto que parece que Quinlan es el poli más tocho y luego hay todavía hay señores más mayores y más blancos que son jefes, ¿no? Y están como cegados y no quieren ver la realidad y le protegen cueste lo que cueste. Sí, tiene
tiene cosas bastante finas. Y luego todo el final, que es como todo un colofón, ¿no? Va yendo a más, Va más a más, sí. Y en cuanto a tipo de planos también, ¿no? Sí. O sea, no solo la historia, el ritmo y tal, sino cada vez más picados, contrapicados, todo cada vez más exagerado. Total. Así que... Recuerdo cuando sale Orson Welles de casa de Tania, que parece un gigante total, ¿no? Sí. Va tambaleándose ahí porque va borracho y es que es un gigante que está a punto de caer, es muy fuerte. Diría que Orson Welles en todo su esplendor. Total. Bueno. A ver, estamos hablando de... Estábamos con la frontera México-EU. Sí. Y hoy quería traerte un tema, Lander. Este es el LAU EU, ¿no? Esto ya hemos cruzado la frontera. Sí. Por lo tanto, te quería decir... Vivir en Estados Unidos, ¿a favor o en contra? A ver. En contra. Y más ahora, ¿no? O sea, que a veces... Si no estarías allí, ¿no? No, bueno, tampoco, ¿no? Porque hay veces que igual esas ensoñaciones de... Bueno, hay mucha gente, ¿no? Que me gustaría vivir, no sé dónde, pero... Y en este caso, el famoso sueño americano, ¿no? Sueño americano. De eso va The Brutalist, no os la perdáis. En cines doblada. Ya, es que qué rabia. Quiero verla, raro, pero no la quiero ver doblada. Ya, se entiende. Me esperaré un poco a que salga algún torrent. Algún cine en tu casa. El sueño americano, sí. A ver, esto, claro, hay que desmitificarlo, ¿no? O sea, no es tu sueño, por ejemplo. El sueño americano no es mi sueño. No es tu sueño. Eso partimos de ahí. No, a ver, es algo que está ya un poco pasado, yo creo, ¿no? Bueno, no. Según para quién. Eso te iba a decir, sí. A mí, de todas formas, es una cosa que... Bueno, igual esto es desde nuestra mirada ¿cómo se dice? Eurocentrista, sí, o lo que sea, pero sí que desde aquí sorprende, ¿no? Como ver que sea el deseo de tanta gente, ¿no? Yeah. Pero bueno, hay que ponerse en el lugar de otra persona que lo tiene. Es desde el privilegio un poco, ¿no? Que lo vemos así, supongo. Sí, y además, por ejemplo, en la frontera que estábamos hablando hoy, que es México, ahí yo sí que he podido ver en primera persona cómo hay gente que intenta, como aspira a vivir como en Estados Unidos, yeah, pero con otros recursos, ¿no? Entonces, o sea, en México cuanto más al norte vas, más llevan como el estilo de vida americano de
casa, 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 coche, coche, coche. Entonces, ahí sí que la gente como si mirara, no todo el mundo, obviamente, y también hay mucha cultura propia y no todo el mundo pensará así, pero sí que mucha gente lo ve como voy a pasar al otro lado para tener esto, pero con más pasta, ¿no? Ya. Sí, es que, claro, desde ahí se entiende Sí, es desde nuestra posición que decimos pa' tu culo, ¿no? Pa' tu culo. Desde nuestra posición podemos decir que pa' tu culo. Sí, o sea, hablando de cosas mundanas, ¿no? O sea, a ver, tú, por ejemplo, ¿qué es lo que no le compras a ese estilo de vida? No le compro que vayan que son los representantes del mundo libre y tantas mierdas, ¿no? Y luego estén pues todo el problema de armas que tienen, por ejemplo, y toda esa inseguridad de esa paranoia que llevan tratando siempre. Y hay toda una línea muy interesante, por cierto, de cine post-11S que habla un poco de eso, de cómo se empeñan en encontrar al enemigo fuera cuando lo tienen en casa, ¿no? Que tienen que revisarse bastante. Pues eso es así lo primero. Bowling for Coal Mine. Sí, tal cual. El famoso freedom. Estás hablando, ¿no? ¿Qué es el famoso? No, la libertad que decías. Esa libertad de la que todo el rato están freedom con su country freedom. Sí, y luego, pues, no están tan freedom como piensan. No, para empezar, dependen absolutamente del coche para todo. Bueno, eso es heavy, sí. Tú estás ahí y ahí, bueno, exceptuando las ciudades grandes que tienen otro estilo de vida más pues como cualquier ciudad grande del mundo, en la que ya hay pues transporte público y estas cosas, pero son contadas. La gran mayoría de Estados Unidos, que es inmenso. Que además son las costas, lo que decimos sobre todo, ¿no? Que luego todo el Midwest, toda la parte del medio es que es lo más grande, es lo que dices tú, es coge el coche para ir a por el pan. Todo es como media hora de coche mínimo, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de el porqué de la importancia del coche, la música incluso. Yo cuando estaba en un lugar de este estilo pensaba, claro, por eso, o sea, hacen trayectos tan largos en el coche que ahí pues oyen mucha música y conviven mucho dentro del coche. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer dentro del coche? Pues sí. Y tanta cultura de eso, de hacer cosas en coche y comen en el coche y sacan dinero al cajero desde el coche. O sea, todo tiene su cosa de adaptado para el coche. Qué loco, tío. El parking, todo ese imaginario que tenemos de las pelis de ir con el coche a tener una cita. Ya. Claro, allí tú tienes... ¿Cuánto es con el permiso 16, de conducir? ¿No? 16 y ya sin coche, ¿qué haces? Es que eso te iba a decir, que es lógico que puedan conducir desde los 16 porque ¿qué haces si no? Nada, si no estás ahí atado. No puedes quedar para comer pipas en el parque. Quedamos para comer pipas en el coche. De niños van con la bici, ¿no? Por eso el ET y todo esto. Claro, estas urbanizaciones ya... Y a favor, o sea, ¿qué podríamos sacar un poco? Venga, a favor. ¿Qué podríamos sacarle de ahí? Rascar. A ver, a favor... vamos a pensar. Bueno, a favor, si te gusta vivir en una casa con jardín... Es tu sitio. Es tu sitio. Tienes el backyard. Un buzón con de maderita y... Un chaval que te tira el periódico a la mañana. No, a ver, voy a intentar ponerme en ese lugar. Pues supongo que es una vida tranquila, ¿no? Podrías muy tener tradwife. Si quieres ser tradwife, es tu sitio. No, pero sí, es verdad. O sea, todos estos suburbios así más... Entiendo que son... muy tranquilo. Pero es verdad que tiene que ser muy aislado, ¿no? Volvemos a lo negativo. Por eso volvemos siempre. Por eso luego hay historias así tan... Pues a nada que se te desmonta un poco, ¿no? El cuadro básico familiar y tienes gente y tal, pues no debe ser fácil sobrevivir en esa sociedad, yo creo. Si no tienes como todo, ¿no? Sí. Venga, vamos a decir algo positivo.
Una cosa que suele decir la gente es que es un lugar en el que puedes como... Bueno, ahora va a sonar a folleto, ¿eh? Pero que puedes como imaginarte a qué te quieres dedicar y podrían no existir ni siquiera, y es que se nace esa profesión de repente, ¿no? Yeah. Esto sí que dicen que pasa un poco, ¿no? Que dices, pues yo voy a ser estilista de perros. Y te lo inventas. Y hay un hueco para eso. Pero eso también será, entiendo, en las capitales grandes y donde se pueda permitir, ¿no? Porque tú ahí en un Texas, no sé, igual Texas, no sé, no tengo ni idea. Y depende de los privilegios que tengas también, porque en Estados Unidos, según los privilegios que tengas, suerte, ¿no? Claro, bueno, es que esa es otra. O sea, ya solo los seguros médicos, universidades, o sea, ya solo eso. Es que no... Sí. Una cosa de la que supongo que allí hablan mucho, pero no sé hasta qué punto se sabe fuera, es que debe ser súper común vivir endeudado. Claro. De por vida, tipo solo por los estudios. Claro. O sea, los estudios deben costar de unos básicos, o sea, hablo de un sitio normalito, tipo 100.000 euros. Ahí te quedas. Entonces, si no los tienes, pues te endeudas, porque debe ser súper importante, ¿no? Tener una carrera y pues ahí toda la vida pagándolo. Una locura. Pero bueno, aquí con los pisos estamos igual. Sí. Pero es que es toda una lógica muy distinta. Y yo te iba a decir por salvarles un poco pues todo el entretenimiento y así son muy punteros, ¿no? En eso sí que son... Sí. Y han influenciado mucho, o sea, el hecho de que nosotros estemos hablando aquí y sepamos de que tema sanidad, o sea, de ningún otro país, yo al menos no tengo ni puñetera idea. A favor es un circo. Es un circo. Y si te gusta para bien y para mal es un circo. Si te gusta el circo, es el lugar. Sí. Porque lo es, y son los amos del espectáculo por ello. Sí. Y es que lo maman desde... tú ves los teatros que hay en los institutos y en los colegios y dices, claro, es que les enseñan a actuar desde bebés. Ya, y lo fomentan, ¿no? O sea, es como yo creo muy importante la cultura del mundo espectáculo, del cine, está en otro nivel allí. Entonces, claro, pues que es hasta una asignatura de clase. Ya. Entonces, claro, son los putos amos y nos tienen aquí a todos. Sí, tus películas. Que también eso nos lo tendríamos que mirar un poco más de vez en cuando, al menos. Sí, se ha dado por hecho y ya está. Y absorbemos su cultura como propia. O sea, es fuerte eso. Sí. Yo a veces me pregunto si ellos son conscientes de que desde fuera conocemos como toda, bueno, no toda, pero la gran parte de su cultura y ellos a la inversa cero, ¿no? Cero. Se preguntarán como qué lugar te da eso en el mundo. Yo creo que la mayoría no. O sea, más igual son conscientes de que tenemos todo ese imaginario común, pero no tanto porque ellos nos hayan colonizado en ese sentido, sino porque pensaban que son los únicos, que no sé, algo así. Tú imagínate como ir por el mundo y que todo el mundo conozca a Merina Gris, el Jofe, ¿no? Y que se cantan las canciones a cualquier parte del mundo que vayas. Ya, qué heavy. O a Mikel Laboa, así todo, ¿no? Sí. Total. Es que ellos lo tienen normalizado. Eso. O sea, ¿por qué coño se conoce el country en todo el mundo? Todo el mundo. Pues así sería. Total, Mikel Laboa en Nashville. Go to bed, little father. We want to be alone. Please. You like me just a little bit? Your general appearance is not distasteful. Thank you. The whites of your eyes are clear. Your cornea is excellent. Your cornea is terrific. Love isn't so simple, Ninochka. Ninochka, why do doves bill and coo?
Why do snails, the coldest of all creatures, circle interminably around each other? Why do moths fly hundreds of miles to find their mates? Why do flowers slowly open their petals? Oh, Ninotchka, surely you feel some slight symptom of the divine passion. A general warmth in the palms of your hands. A strange heaviness in your limbs. A burning of the lips. That isn't thirst, but something 1,000 times more tantalizing, more exalting. Pues esta tarde seguimos con el ciclo Fronteras con Ninotchka, película de Ernst Lubitsch. Ernst. Que tú has visto, Itzi. Sí, yo he visto, si no me equivoco, un par de veces, pero hace mucho. Vale. Tengo ganas de ver. Ya, película divertida, ¿no? ¿Se comentaba? Sí, es un Lubitsch así, más divertidón, o sea, el tema de o sea, es seria, la peli, pero bueno, es romántica, divertidilla. Comedia romántica, podemos decir. Bueno, muy bien, perfecto. Pero del 39. Del 39, que es otro tipo de comedia romántica, claro. Sí. Y hacemos un repaso rápido del resto del ciclo, porque no hablamos de él la otra vez. Vale. Tendremos también El odio la semana que viene, otro clasicón del 97. Y La gran ilusión de Jean Renoir, del 37 también, una peli importante, también muy política, y bueno, es que todas las fronteras, claro, es lo que tienen. Claro, ¿no? Es lo que tiene. Bueno, un ciclo potente. Hemos intentado aún así poner diferentes tipos de frontera, ¿no? Algunas más, fronteras entre países, más literalmente lo que se entiende como una frontera, sí, eso es. Y otras pues como el odio, que habla más de una separación que puede haber en los suburbios y pues diferencias sociales, ¿no? Claro. Sí. En el caso de Ninotchka, que es la que vamos a ver esta tarde, pues es un poco capitalismo-comunismo, ¿no? Sí, se nos quedaron fuera algunas pelis que las recolocaremos habilidosamente por algún otro sitio. Sí. Y nada, un ciclo chulo. Nos ha vuelto a quedar, está mal que lo digamos, pero un ciclo bastante guapo. La verdad es que sí, hay ganas de ver las pelis de este mes. Pues nada, invitar a todo el mundo que venga esta tarde a ver Ninotchka. Y gracias por escucharnos. Itzi, qué bien que hayas vuelto, que estés ya bien. Gracias a ti, Lander. Nos vemos la semana que viene. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, 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 stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear.
Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till sunbeams find you, keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you, but in